Bienvenidos a Los Cabos Estoico, una nueva etapa donde el crecimiento personal, la claridad y la virtud se vuelven nuestra brújula. En un mundo que corre sin sentido, este espacio es una pausa para reconectar contigo, cuestionarte, desafiar tus límites y recordar que la verdadera fuerza nace dentro. Aquí transformamos miedo en propósito, caos en dirección y dudas en aprendizajes. Si estás listo para elevar tu vida, romper viejos patrones y caminar con más conciencia, quédate. Tu mejor versión te está esperando. Comenzamos. Perdiendo, gané. El precio del crecimiento. Hoy no vengo a hablarte de éxito, ni de fórmulas rápidas, ni de frases bonitas para sentirte bien por unos minutos. Hoy quiero invitarte a una reflexión profunda, honesta y para muchos incómoda. Un tema del que casi nadie habla cuando te dicen crece, evoluciona, conviértete en tu mejor versión, porque hay una parte de ese camino que no aparece en los discursos motivacionales. Nunca. Crecer no solo te da cosas, crecer también te quita personas, te quita compañías que parecían sólidas, te quita conversaciones que antes eran fluidas, te quita miradas que ya no celebran tu avance. Y eso duele. Hoy vamos a hablar de ese precio silencioso del crecimiento, de lo que pierde cuando decides tomarte en serio la vida, de lo que se va cuando eliges vivir con intención, porque entender esto no te endurece, te libera. Y de eso vamos a hablar hoy. Bienvenidos a Los Cabos Estoicos, soy Alberto Treviño. Quiero compartirte algo que me ocurrió al salir de una de mis conferencias. Un joven se me acercó y me hizo una pregunta que no se responde rápido, de esas que te obligan a quedarte en silencio unos segundos antes de continuar de hablar. Me dijo: al trabajar en mí para convertirme en una mejor versión, he tenido que crear hábitos nuevos. Primero fue la disciplina, eso ya fue difícil, pero lo más duro vino después, en ese proceso en el que se ha quedado solo. Mis amigos ya no me entienden, me miran diferente, este camino se siente muy solitario. ¿Eso es nadar contracorriente?, me preguntó. Esa pregunta se me quedó muy grabada para intentar responderla, porque es algo que no todo el mundo te comparte, ¿no? Y para intentar responderla con honestidad y no con frases bonitas que le pudiera yo por ahí tratar de hacerlo mejor, sino con la verdad, con la real verdad, decidí escribir este episodio para ir lo más profundo del proceso y entenderlo desde un lugar incómodo, pero real, para entender por qué muchas veces, perdiendo, ganas. Déjame decirte una verdad que no aprendí en los libros, sino en la vida misma. Crecer tiene un costo y casi nadie te lo advierte. Cuando te hablan de crecimiento, cuando te hablan de desarrollarte, de evolucionar, de transformarte, no te dicen el costo. Nos hablan del éxito, de la evolución, de la disciplina, de convertirnos en una mejor versión. Y eso está padre. Nos venden la idea de crecer es sumar, más logros, más claridad, más fuerza y más paz. Pero rara vez nos dicen que en ese camino también hay restas, que crecer implica perder y que avanzar implica soltar. Nadie te prepara para el momento en el que descubres que no todos van a caminar contigo hasta el final, que algunas personas solo estaban ahí mientras eras una versión más cómoda, más predecible, más fácil de encajar. Y cuando empiezas a cambiar, pones límites. Cuando eliges la coherencia por encima de la aprobación, algo se rompe.
Se rompe la cercanía, se rompe también la complicidad, le llamo yo. Se rompe la ilusión de que todos crecerán contigo, ¿no? A veces piensas que al momento que inicias este proceso de crecimiento, todos en tu entorno te van a entender y los vas a convencer muy rápidos para seguirte, pero no, te quedas solo. Y eso duele. Duele más de lo que muchos están dispuestos a aceptar, ese es el tema, pero aquí viene la parte que casi nadie te explica. Esa pérdida no siempre es un fracaso. A veces, la mayoría de las veces, es una señal de que estás avanzando, de que tu conciencia se está moviendo, de que ya no perteneces al mismo lugar ni al mismo nivel. Y cuando entiendes eso, todo, todo cambia. Cuando decides tomarte en serio tu vida, algo empieza a cambiar a tu alrededor. No de golpe y no con mucho ruido. Cambia en silencio. No hay aplausos, no hay anuncios, no hay despedidas formales. Simplemente empiezas a vivir distinto. Piensas distinto, respondes distinto, toleras menos lo que antes aceptabas por costumbre. Y ese silencio incómodo, profundo, revelador, empieza a mostrarte algo que antes no querías ver. Quienes caminan contigo por convicción y quienes solo están cómodos con la versión anterior de ti. Esa versión que dudaba más, que se justificaba constantemente, que prefería encajar antes de ser coherente. Cuando cambias, incomodas. Y cuando mejoras, molestas. Porque tu crecimiento rompe acuerdos invisibles, te lo he platicado, acuerdos no hablados, pero profundamente arraigados. Tú no cambias y yo no te cuestiono. Esa es. Y cuando decides dejar de vivir desde la inercia y empiezas a vivir desde la intención, muchos lo sienten como una traición. No porque les hayas hecho algún daño, no porque los hayas abandonado tampoco, sino porque tu avance les recuerda una verdad que duele, que es difícil de aceptar. Ellos decidieron quedarse quietos. Tu disciplina, pues les confronta, tu silencio les incomoda, tu paz les resulta un tanto sospechosa, no porque estés haciendo algo mal, sino porque estás haciendo algo distinto. Y lo distinto siempre te lleva a un lugar donde te hace pensar y te genera hasta miedo. Y en ese punto entiendes algo esencial. Crecer no te separa de los demás por soberbia, te separa por coherencia. Yo en lo particular te comparto, desde que tengo memoria, he sido una persona sociable. Me gustan las personas, así. Siempre que tengo oportunidad, converso con quien se sienta a mi lado en un vuelo, en una sala de espera, en la fila del súper. Por eso asumí casi de forma natural que las amistades que había construido durante tantos años estarían ahí por siempre. Así asumí. Pero la vida, como suele hacerlo, me dio lecciones bastante duras, lecciones que aprendí prácticamente a la fuerza. He perdido amistades por crecer y durante mucho tiempo pensé que había fallado, que algo había hecho mal. Creí que algo estaba mal conmigo, que me había vuelto distante, me había vuelto hasta frío. Me cuestioné en silencio, yo solo me cuestionaba, me revisé una y otra vez buscando el error. ¿Qué error cometí? Porque cuando se rompen vínculos importantes, uno suele mirar primero hacia adentro y culparse. Pero en esta ocasión no, la realidad era otra. Una verdad incomoda, pero también es profundamente liberadora. No estaba perdiendo amistades, estaba perdiendo niveles. Muchos de esos vínculos solo existían mientras yo permanecía en una versión igual más pequeña de mí mismo, una versión que dudaba más, que se justificaba, que postergaba su crecimiento para no incomodar a los otros. Algunos se quedaron atrás por elección, eligieron no moverse, eligieron no mirarse.
Otros por comodidad, porque crecer implica esfuerzo, disciplina y responsabilidad. De hecho, lo hemos hablado mucho. Y unos cuantos porque mi evolución les exigía una valentía que no estaban dispuestos a ejercer. Y sí, esa distancia a mí me duele, sí duele. Duele porque hay una historia compartida de algunos años, duele porque hubo risas, confianza, momentos verdaderos y duele porque hubo cariño, sí. Pero también eso purifica el camino, purifica las intenciones, purifica la energía con la que sigues avanzando. Porque a veces para seguir creciendo no necesitas sumar personas, necesitas necesitas soltar peso para seguir hacia adelante, para seguir hacia arriba. Pues muy bien, en la parte del estoicismo, aquí fue donde el estoicismo me dio a mí claridad, te la comparto. No como una teoría, sino como una forma de mirar la vida sin engañarme yo mismo. Epicteto lo decía con una crudeza serena, casi incómoda para quien no está listo a escucharla. Nadie es capaz de crecer si sigue atado a quienes frenan tu alma. Te lo voy a repetir porque sí está duro y entiendo lo que estás pensando. Entiendo que puedas decir, pues son mis amigos, es mi familia, son gente con la que yo he crecido. Pero nadie es capaz de crecer si sigue atado a quienes frenan su alma. Esa frase no habla de desprecio, como te digo, habla de responsabilidad. El estoico entiende algo fundamental. No todo lo que se va es una pérdida. Hay partidas que no castigan, que liberan. Hay ausencias que no vacían, ordenan. Y hay silencios que no rompen, aclaran. Por eso el estoicismo, pues no avanza con rencor, no convierte el crecimiento en un campo de batalla emocional, el estoicismo te ayuda a que no tengas ese conflicto. El estoicismo no dramatiza, no explica de más y no busca convencer a nadie de sus decisiones. Cuando tú tomaste una decisión para tu crecimiento, pues no tienes que convencer a nadie, tienes que convencerte a ti mismo. Tampoco mira hacia atrás con culpa, porque es algo que nos pasa comúnmente, porque entiende que cada quien camina al ritmo de su conciencia. El nivel de conciencia de cada persona es diferente y cada uno camina a ese ritmo, al ritmo de su conciencia. El estoico avanza con coherencia. Sabe que la virtud va primero, incluso cuando eso implica caminar solo por un tiempo. Y comprende que la compañía correcta no se persigue, no se negocia, no se ruega. La compañía, la compañía correcta llega sola cuando tu vida empieza a alinearse con quien realmente tú eres. Pues muy bien, y con esto terminamos el aporte estoico y vamos a pasar a esta sección que tanto me gusta, que se llama el libro y la película, las recomendaciones. Hay un libro que a mí me movió un poquito y se llama El coraje de ser rechazado. The Courage to be Disliked, de Ichiro Kishimini y de Famiteke Koga. Un libro profundo y provocador que cuestiona una de las trampas más comunes del crecimiento personal, como te decía, la necesidad de aprobación es uno de los obstáculos más grandes que hay. Desde un diálogo filosófico claro y directo nos recuerda que madurar implica precisamente aceptar que no todos estarán de acuerdo contigo, de que no todos te acompañarán y que vivir fiel a ti mismo requiere valor de ser incomprendido. Por eso se llama el coraje de ser rechazado. Yo creo que será muy interesante que lo leas y si estás en ese proceso de crecimiento y de desarrollo en búsqueda de respuestas, a veces te digo, te conviertes en una persona que la gente no entiende. Y no entiende porque tampoco tiene por qué hacerlo, ¿no? Porque es un proceso muy personal y solitario, como te decía. Y este libro creo que te puede dar una pauta. Pues muy bien, pasamos a la película. Las ventajas de ser invisible. Una historia honesta sobre la transición entre encajar
y ser auténtico. ¿Te ha pasado eso? Que a veces pierdes la congruencia por tratar de encajar en algún grupo, con algunas personas. Esta película precisamente retrata la sensibilidad, cómo algunas amistades nacen para una etapa específica de tu vida y cómo el crecimiento personal, doloroso como te lo he dicho, abre la puerta a una identidad más verdadera y consciente. Está interesante. Se llama Las ventajas de ser invisible, The Perks of Being Wallflower. Esta película está interesante, digo, es un proceso de una persona para poder madurar y que el romper o perder vínculos no siempre es un fracaso, es parte de tu crecimiento. Pues pasamos ahora a la reflexión y al llamado a la acción. Hoy puedo decirlo con paz, sin resentimiento y sin miedo. Perdiendo, gané. Sí, perderás amistades por crecer, perderás cercanías que parecían seguras, perderás miradas que antes te acompañaban. Pero lo que ganarás, claridad, dignidad, fuerza interior y libertad, vale infinitamente más que quedarte donde ya no perteneces. Porque crecer no es alejarte de los demás, es dejar de alejarte de ti. Haz una pausa, obsérvate con honestidad, pregúntate si estás viviendo, si estás haciendo todo para encajar o si estás viviendo para ser coherente contigo mismo. Y si el cambio se siente más solo, no te asustes. A veces la soledad no es castigo, es señal de alineación. Camina con verdad, camina con virtud y camina con paz. Bueno, pues esto fue Los Cabos Estoico y recuerda, la vida no se trata de cuántos caminan contigo, sino de quién eres cuando caminas fiel a ti mismo. Y si este episodio resonó contigo, compártelo con un amigo que esté también en ese proceso de crecimiento y como a veces no te ubicas y a veces te sientes raro, te sientes solo, te sientes diferente. Compártelo porque este episodio tal vez le puede ayudar a abrir esa puerta hacia la luz de tu identidad, a la luz de la autenticidad. Pues muy bien, esto fue Los Cabos Estoicos. Soy Alberto Treviño. Nos vemos en el próximo episodio, si el destino lo permite. Gracias.